Orlegui. Así que esto queda en el aire, muchas preguntas seguramente, pero les puedo confirmar también de último momento que en la Asamblea de Dueños fue propuesto Santiago Baños como la posibilidad de que tome el puesto de presidente comisionado, o bien si se reestructura la federación y saliera Ibar Cisniega, que se quedara en esa posición como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Santiago Baños, hoy presidente deportivo del Club América. Válgame Dios, bueno, ya sabemos que Santiago es una persona muy competente, muy preparada, pero ya sabemos también de dónde viene, ¿no? Yo lo que no entiendo, no puedo entender es ¿por qué no Guadalajara, Cruz Azul, Tigres, etcétera? ¿Qué les pasaría si de pronto dicen, oye, ¿por qué no hacemos una asamblea y por qué no ponemos nuestras propuestas de presidente de federación y votemos, escuchemos proyectos, escuchemos propuestas? A ver, bueno, está clarísimo entonces que esto cambia para no cambiar, ¿no? Y se perdieron 2 años fundamentales, ¿no? Porque pues da la impresión de que, bueno, yo entiendo a Juan Carlos, ¿no? Llegas y este es tu proyecto madre, ¿no? Por llamarle de alguna manera. No te lo aceptan, te vas, aunque también podría ser, bueno, es simplemente la razón por la que hoy hacemos una transición, porque así se han ido presidentes de federación, presidentes de comisión disciplinaria, presidentes de comisión de arbitraje, y todo llega de la misma fuente, o sea, todo viene de lo mismo. En fin, difícil entenderlo, León. Y si llega Santiago Baños, ¿cuándo llegaría? O dijeron, en enero vamos a proponer varios candidatos. Nada, así nomás, mañana descanso, el domingo la final, en enero empieza el calendario y ya vienen las posadas y no sabemos si va a seguir Ibar, si va a seguir quién, nada. Sí, lo primero es que se entregue el comunicado de prensa oficial, ¿no? Que nos lo traigan aquí a los representantes de los medios que estamos reportando desde temprano sobre esta asamblea, que se confirme de manera formal la salida de Juan Carlos Rodríguez y posteriormente, desde luego, el tiempo que tomará la federación, seguramente hasta enero, para hacer el nombramiento. Pero bien lo mencionas, a mí me parece que después de la salida de Gerardo el Tata Martino ha venido una época convulsa en la Federación Mexicana de Fútbol, la salida abrupta de John de Luisa, después hablamos de la salida de Diego Coca, justo cuando Juan Carlos Rodríguez en esta nueva estructura de la federación tomaba su cargo. Pues una de las primeras bombas fue justamente el despido de Rodrigo Ares de Parga, quien, valga cómo es la situación del karma, ¿no? O la situación de cómo da vueltas la vida. Hoy Rodrigo Ares de Parga, como representante del Club Querétaro, como parte de la directiva encabezada por Jorge Alberto Hank, el presidente de Grupo Caliente, hoy estuvo Rodrigo Ares de Parga en la asamblea y en voz de quien lo había despedido meses atrás, es decir, Juan Carlos Rodríguez, escuchó la renuncia del presidente comisionado. Desde luego hay muchas preguntas que se van a ir aclarando en los próximos días, pero coincido contigo, Javier, aquí estamos hablando de 2 años de cambios de directivos, de estructuras, de entrenadores, de los que son titulares de las diferentes comisiones de la Federación Mexicana de Fútbol, y parece que no hay un proyecto tan definido, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido en 2 años rumbo a la Copa del Mundo, que está a 18 meses de arrancar. Una pregunta, León. Válgame Dios. A ver, hablas de don Emilio, don Salinas Pliego, Grupo Caliente, Grupo no sé otro. Orlegui, don Jesús Martínez. Pachuca, Orlegui. Y los otros, o sea, don Nemesio, a ver quién representó a Pumas, quién representó a Tigres, Monterrey, esta gente. Sí. Pues, ¿qué onda con ellos? O sea, Chivas. Sí. Chivas, porque, como dice Javier, todos. o sea, se manejaba a través de don Emilio y don Salinas Pliego. Ponen a este señor. Bueno, entonces se va a volver otra vez, como dice Javier, a manejar a estos 2 seres humanos. Y los demás, o sea, no pintan, no tienen voz ni voto. No, O sea, Tuca, querido, todos estuvieron aquí presentes. Es la primera asamblea después de la pandemia en que Ricardo Salinas Pliego la atiende de forma presencial. Te puedo decir que el primero que llegó fue a Mauri Vergara, el presidente de Chivas, propietario del Club Guadalajara, pasadas las 10 de la mañana, después Manuel Jiménez del Puebla, y así fueron llegando, ¿no? Los ejecutivos de TV Azteca, Rafael Rodríguez y Rodrigo Pliego, que nos comentaba Héctor Huerta, no solamente tienen cargos en el board de TV Azteca, sino
No estuvo don Valentín Díez, pero como el representante del Toluca, Arturo Pérez Arredondo, el nuevo presidente del Toluca. No estuvo Paco Zuinaga, Arturo Pérez Arredondo, el representante del Club Toluca, estuvo presente, Víctor Velázquez de Cruz Azul, también Luis Raúl González, el presidente del Patronato de Pumas, Alejandra de la Vega de FC Juárez, Ernesto Tinajero del Club Necaxa, Mauricio Culebro de Tigres, también estuvo el abogado de Toluca, Pedro Santamaría, tenemos a Pedro Esquivel, presidente de Rayados de Monterrey, Jesús Martínez Murguía del Club León y también Jesús Martínez Patiño, el presidente del Grupo Pachuca, representando a los Tuzos. Es decir, estaban todos, les podemos mandar la lista para Equipo F si la quieren poner una gráfica, pero sí, Tuca, todos participaron en la asamblea y hoy les puedo confirmar en este programa, lo dije en Fútbol Picante hace una hora, había 9 equipos que no estaban del todo convencidos sobre el fondo de inversión. Estos 9 equipos conformados por Chivas, Cruz Azul, Pumas, Atlético de San Luis, los equipos de Grupo Pachuca, es decir, Tuzos y León. el Club León, también los equipos regios, que son Rayados de Monterrey y Tigres, y en este sentido, en las últimas reuniones, en los primeros 15 días de diciembre, Mikel Arriola y Juan Carlos Rodríguez fueron a cada uno de estos 9 clubes a tratar de convencerles en el proyecto. Hoy, por cierto, Atlético de San Luis estuvo Jacobo Payán como el representante y no pudieron hacerlo. Y cuando Juan Carlos Rodríguez no logró de forma unánime convencer a los 18 clubes de que aprobaran el fondo de Apollo Global Management por $1,250 millones a cambio del 10% del negocio durante 20 años de la Liga MX, pues ya empezaban los rumores aquí en la Federación Mexicana de Fútbol. Una de las fuentes me contaba que justo en los días anteriores se sentía ese ambiente enrarecido y se escuchaba ya que Juan Carlos Rodríguez en la asamblea del día de hoy iba a presentar su renuncia, cosa que efectivamente ha sucedido hace poco menos de 2 horas. O sea, León, todos los demás fueron a recibir instrucciones, ¿no? Pues fueron en algún momento dado estos 9 equipos a decir yo no quiero el fondo, ¿no? Y a mí me parece que cuando la bomba dijo, ok, no logré convencer a todos de que el fondo es viable y sobre todo hay una oposición del 50% de clubes, 9 de 18, pues finalmente mi trabajo como presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol ha fracasado, porque el gran proyecto que traía la bomba era justamente la entrada de este fondo. Tiene más de un año que se está hablando y no solo de Apollo Global Management, que al final en la preselección había sido el elegido, sino de otros capitales extranjeros que querían entrar al fútbol mexicano y que tenía temas muy complejos de los que hablábamos, ¿no? El tema de la gobernanza, es decir, si este fondo iba a tener una silla, el lugar 19 en la asamblea de dueños, o si este fondo al ingresar al fútbol mexicano iba a comprar alguna de las 4 franquicias que hoy son parte de la multipropiedad, pudiera ser el Club Querétaro, pudiera ser en algún momento Atlas o Santos, etcétera. Si este fondo además iba no solamente a tener voz y voto en la asamblea, sino de qué manera ese fondo se iba a administrar, porque son 1,250 millones y las matemáticas no fallan, son casi 70 millones a cada uno de los 18 equipos durante 20 años, pero por ejemplo, hablando de Cruz Azul o Toluca, ese ha sido el presupuesto del último año, año y medio de 2 o 3 mercados de pases de jugadores, y en ese sentido es cómo lo iban a administrar. A lo mejor clubes como Rayados de Monterrey dicen, yo tengo un estadio seminuevo, el BBVA, y si tú me obligas como fondo a invertir el 70% de esos 70 millones que me van a tocar a mí en infraestructura, pues a lo mejor a Rayados de Monterrey no le conviene en lo absoluto, ¿no? Habrá otros equipos que sí, que quieran decir yo voy con un estadio nuevo, pero Cruz Azul en la cooperativa tiene su presupuesto de $350 millones aprobado, es decir, no necesita el ingreso de un capital extranjero para construir su propio estadio. Había muchas situaciones así y por eso había pues reticencia u oposición, Javier, respecto a muchos equipos que no estaban convencidos de que fuera el mejor modelo de negocios para el porvenir de la Liga MX. Ahora, León. Ricardo Salinas dice muchísimo. León, Javier, compañeros, hay 2 cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Héctor Huerta decía quiénes votaron a favor y en contra. En contra, los que mejores entradas tienen, mejores ingresos, los más ganadores, con la excepción del América en el otro lado. Es el América, que tal vez sea el equipo más fuerte en muchos sentidos, aunado a varios equipos débiles, son los que sí promovían esto. Entonces, por un lado está esa como discrepancia, ¿no? El América, el más fuerte de todos, no logró que su voto prevaleciera. Y la otra, tradicionalmente se dice que Televisa hace y deshace a su antojo. Últimamente, las 2 televisoras. Bueno, no pudieron las 2 televisoras porque estaban a favor del sí, no pudieron imponer. Entonces quiere decir que deciden, pero hasta cierto punto. Hay cosas en las que simple y sencillamente no pueden meterse. Y el señor Juan Carlos. Sí, Roberto, no es muy interesante fracasó, lo que comentas.
León. No fracasó porque nadie lo había logrado antes ser unánime en sus opiniones. Entonces no fracasó. Sí, bueno, y tú conoces bien lo que pasa aquí en estas oficinas. Tú levantas el teléfono y todos los dueños del fútbol mexicano te contestan, pero a ver, o sea, fracasó en el sentido, porque eso me lo dijo gente de la federación, que el mismo Juan Carlos Rodríguez había ido comentando que si él no conseguía la unanimidad, entonces para él era un fracaso en su proyecto, el proyecto de construir, digamos, el modelo de negocios de la Liga MX hacia adelante de otra manera. ¿Y de qué manera? Digo otros detalles, por ejemplo, el que se pudieran negociar de forma colectiva los derechos de transmisión de la Liga MX a partir del 1 de julio del 2028. ¿Y qué significaba esto? Que los equipos, digamos, como la MLS o como la Liga Premier en Inglaterra, fueran, ¿no?, y negociaran como liga hacia el extranjero y hacia México, a una televisora o a múltiples televisoras, y que esos ingresos se repartieran de una forma equitativa o de una forma proporcional, dependiendo justamente de los ingresos, de las entradas, de la audiencia en streaming o en televisión, etcétera, ¿no? Otro, que los 18 equipos tuvieran en la manga izquierda un patrocinio, que fuera un patrocinio vendido por la liga y que esos ingresos fueran también hacia una especie de fideicomiso de donde se repartiera el dinero, que la publicidad en vallas, tanto electrónicas como estáticas en los estadios, y también un porcentaje de comisión por boleto pagado del fan en los estadios también fuera este fondo, y que de ahí fuese repartido, digamos, de una manera colectiva, como para tratar de equilibrar las finanzas de los equipos que son menos favorecidos. Y si uno, no hay que ser tampoco científico, si uno se da cuenta quiénes votaban a favor, pues eran los equipos también con menos ingresos, con menos poder adquisitivo, con menos cantidad de fanáticos en México y en el extranjero, ¿no? Entonces, claro, la única excepción con el Club América. Y sí, o sea, efectivamente aquí lo que sucede es eso, Tuca, o sea que de un momento dado nadie lo había logrado de forma unánime, pero incluso el presidente de Cruz Azul, en la entrevista que nos dio el 3 de diciembre, Víctor Velázquez, previo a la semifinal con América, nos decía, tienen que ir los 18, tiene que ser de forma unánime, si no el fondo no va. Oye, León, rápidamente, Bueno, León. Muchas cosas. Sí. Sí, rápidamente, Javier. Es que el tema por el que renuncia Juan Carlos Rodríguez es un tema económico, meramente económico. Quizás él pensó, ¿cómo puedo unificar a gente tan poderosa como los dueños, gente que tiene mucho dinero? Bueno, ofreciéndoles un proyecto que les dé más dinero, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿quién puede ser alguien que ofrezca un proyecto deportivo? Un proyecto que cambie el rumbo del fútbol en México, que sucedió en España, que sucedió en Alemania inclusive. ¿Quién puede ser esa persona? Porque hablamos de temas económicos, un proyecto que dé validez, no de fuerzas básicas, que eso es un cliché, porque las fuerzas básicas ahí están, de tema de proyección jugadores al extranjero, el regreso del ascenso y el descenso, que claramente es necesario en el fútbol mexicano. Eso, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede de alguna manera hacer claro, ver claro lo que se requiere en el fútbol mexicano actualmente, que es un proyecto deportivo? Tendría que llegar una sacudida, mi querido Paco, porque si uno empieza a revisar los ejecutivos anteriores que han ocupado esas sillas, pues todos han sido puestos por Grupo Televisa, ¿no? Estamos hablando del anterior, John de Luisa, y si nos vamos antes, pues Enrique Bonilla, y Decio de María, y Justino Compeán, y en el Inter también, bueno, desde luego la designación en diciembre del 2020 de Mikel Arriola, que llegó 2 años y medio antes que Juan Carlos Rodríguez, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá en un momento dado lo que sucede aquí es pensar en lo deportivo antes que en el modelo de negocios, pero eso, por ejemplo, si entraba el fondo, se iba a quedar congelado el ascenso y el descenso. Esa era parte de la información que habíamos manejado días atrás, y desde luego lo único que quizás hacia el 2027 iba a cambiar era el tema de la multipropiedad. Lo declaraba el mismo Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, que tenían que vender una parte accionaria mayoritaria hacia otro inversionista para que ya no fuese administrado por Grupo Pachuca, más allá de que a lo mejor Jesús Martínez pudiera quedarse, el hijo de Jesús Martínez Patiño, como el presidente del equipo, ¿no? Tiene que cambiar muchas cosas, sí, Paco, pero bueno, pues aquí lo cierto es que han sido ejecutivos de la misma televisora, y vamos a ver, ¿no? Sobre todo si se queda Santiago Baños, y otra de las interrogantes, y esperamos tener respuestas. ¿Qué va a pasar con Ibar Cisniega? ¿Qué va a pasar con Edgar Martínez? ¿Qué va a pasar con Javier El Vasco Aguirre? Yo tengo información de que ninguno de ellos es un hecho, no digo que se estén yendo, pero ninguno de ellos es un hecho que se vayan a quedar. A ver, les voy a compartir algunas reflexiones. Creo que es prácticamente imposible que Emilio Azcárraga no supiera que Juan Carlos Rodríguez iba a renunciar, porque evidentemente hay comunicación, hay gratitud, hay lealtad.
Yo creo que Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego sabían perfectamente que este hombre que está al mando y que viene de esa misma línea no logró el tema del fondo de inversión. Pero el fondo de inversión no es lo único por lo que habría que dar cuentas Juan Carlos Rodríguez en 2 años como alto comisionado, aunque era lo más importante. Eso por un lado. Por el otro, la presencia de Ricardo Salinas es muy clara. Cuando no había ido, llega para hacer fuerza con Emilio Azcárraga y decir, más allá de que el fondo de inversión no ha jalado, nosotros seguimos en controles. Y de los otros que son disidentes, nadie dijo, oye, yo sugiero a fulano, oye, ¿por qué no nos vemos en enero para presentar un proyecto? No, simplemente se presentaron para decir, no estamos de acuerdo con el fondo y díganos lo que sigue, que me parece que entonces es exactamente el mismo status quo de siempre. Yo pregunto, y te pregunto, León, entendiendo que lo que dice Roberto de que el América y el resto de los que no tienen, digamos, tanto alcance, tanta penetración, bueno, creo que aquí hay de este lado, de los que querían el fondo de inversión, hay un denominador común, que es cómo tienen más vínculos con las 2 televisoras, ¿no? Estos equipos, y los que no, o sea, por ejemplo, Caliente, su propio sistema de generación de señal, ¿no? Por ejemplo, en el fondo de inversión, ¿cómo convencer al Guadalajara cuando había firmado un contrato por no sé cuántos años con Amazon Prime, que seguramente se extienden más allá del 2028, cuando venía esta centralización de derechos, por llamarle de alguna manera? O sea, yo creo que ya venía de tiempo atrás la sensación de que no iban a lograr, pero no la unanimidad, ni siquiera la mayoría. Entonces, a mí me parece que ahora que se menciona el nombre de Santiago Baños otra vez es, oye, ¿y nadie más tenía otra propuesta? ¿Nadie más hizo una sugerencia, León? Y te pregunto, ¿cuál es tu opinión personal de por qué San Luis, viniendo del modelo español, ¿verdad?, no dijo, me conviene más esto que está proponiendo la bomba que el otro? Sí, totalmente, Javier. Había 3 equipos hasta donde yo tengo conocimiento que tenían contratos multianuales con sus respectivas televisoras que se extendían más allá del 30 de junio del 2028 y que justamente tenían este problema, ¿no? ¿Qué va a pasar si a partir del 1 de julio de ese año quieren negociar de forma colectiva? Uno era Tigres, otro era Chivas y otro más era el equipo de Cruz Azul. Entonces por ahí pues ya venía un problema en términos legales, ¿no? De cómo puedes desvincularte de un contrato determinado con tus televisoras porque ya firmaste justamente vínculos multianuales. Y en la otra parte, a ver, está claro, ¿no, Javier, que lo de Santiago Baños como propuesta a bote pronto salió justamente después de que Juan Carlos Rodríguez presentó la renuncia? Seguramente, como bien lo has dicho, el señor Azcárraga ya sabía, también el señor Salinas Pliego, tal vez algunos otros dueños de la Liga MX lo conocían, algunos no, porque de bote pronto de la información que hemos podido recabar, varios han sido tomados por sorpresa, digamos, venían hoy con la idea de discutir si era viable o no, y de repente cuando algunos dicen, no, pues no, yo no lo veo, tal y cual, bueno, ¿saben qué? Pido la palabra, hago un paso al costado, me voy, ¿no? El presidente comisionado. Entonces sí, yo creo que algunos no venían preparados para decir, esta es mi propuesta, este es mi nombre, pero veremos, ¿no? Veremos si Santiago Baños es el indicado y si no, ¿quién va a proponer a otro modelo deportivo, no de negocios, modelo deportivo, como bien comentaba Paco más temprano, y que pudiera ser aprobado en una asamblea que tendría que ser extraordinaria a inicios del próximo año, porque como bien lo mencionaba Héctor Huerta, pues ahora salen de vacaciones todos, más allá de que el domingo se juega la final de vuelta de la Liga MX.